Vida eterna, ¿todavía existe? Pregunta. En la iglesia de estos años se han multiplicado las palabras. Parece que en los últimos 20 años se han producido más documentos a cualquier nivel eclesial que en los casi 20 siglos precedentes. Y sin embargo, algunos consideran que esta iglesia tan locuaz se halla sobre lo esencial, la vida eterna. No obstante, hay que reconocer sinceramente que no se puede decir otro tanto de su santidad, que se ha referido por su extenso a este vértice de la panorámica cristiana en su respuesta sobre la salvación y ha hecho claras referencias a ella en otros puntos de la entrevista. Pero por lo que parece, según cierta pastoral, según cierta teología, vuelvo a ese tema para preguntarle: ¿el paraíso, el purgatorio y el infierno todavía existen? ¿Por qué tantos hombres de iglesia nos comentan continuamente la actualidad y ya casi no nos hablan de la eternidad, de esa unión definitiva con Dios que, ateniéndose a la fe, es la vocación, el destino y el fin último del hombre? Respuesta. Por favor, abra la Lumen Gentium en el capítulo 7, donde se trata la índole escatológica de la iglesia peregrinante sobre la tierra, como también la unión de la iglesia terrena con lo celeste. Su pregunta no se refiere a la unión de la iglesia peregrinante con la iglesia celeste, sino al nexo entre la escatología y la iglesia sobre la tierra. A este respecto, usted muestra que en la práctica pastoral este planteamiento en cierta manera, se ha perdido. Y tengo que reconocer que en eso tiene usted algo de razón. Recordemos que en tiempos aún no muy lejanos, en las prédicas de los retiros o de las misiones, los novísimos, muerte, juicio, infierno, gloria y purgatorio, constituían siempre un tema fijo del programa de meditación, y los predicadores sabían hablar de eso de una manera eficaz y sugestiva. ¿Cuántas personas fueron llevadas a la conversión y a la confesión por estas prédicas y reflexiones sobre las cosas últimas? Además, hay que reconocerlo, ese estilo pastoral era profundamente personal. Acuérdate de que al fin te presentarás ante Dios con toda tu vida, que ante su tribunal te harás responsable de todos tus actos, que serás juzgado no solo por tus actos y palabras, sino también por tus pensamientos, incluso los más secretos. Se puede decir que tales prédicas, perfectamente adecuadas al contenido de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, penetraban profundamente en el mundo íntimo del hombre, sacudían su conciencia, le hacían caer de rodillas, le llevaban al confesionario, producían en él una profunda acción salvífica. El hombre es libre y por eso responsable. La suya es una responsabilidad personal y social, es una responsabilidad ante Dios, responsabilidad en la que está su grandeza. Comprendo qué es lo que teme quien llama la atención sobre la importancia de eso de lo que usted se hace portavoz. Teme que la pérdida de estos contenidos catequéticos, homiléticos, constituya un peligro para esa fundamental grandeza del hombre. Cabe efectivamente que nos preguntemos si sin ese mensaje
la Iglesia sería aún capaz de despertar heroísmos, de generar santos. No hablo tanto de esos grandes santos que son elevados al honor de los altares, sino de los santos cotidianos, según la acepción del término en la primera literatura cristiana. Es significativo que el concilio nos recuerde también la llamada universal a la santidad en la Iglesia. Esta vocación universal se refiere a todo bautizado, a todo cristiano. Y es siempre muy personal, está unida al trabajo, a la profesión. Es un rendir cuentas del uso de los propios talentos y de si el hombre ha hecho un buen o un mal uso de ellos. Y sabemos que las palabras del Señor Jesús, dirigidas al hombre que había enterrado el talento, son muy duras, amenazadoras. Confrontar Mateo 25, 25, 30. Se puede decir que aún en la reciente tradición catequética y querigmática de la Iglesia, dominaba una escatología que podríamos calificar de individual, conforme a una dimensión, aunque profundamente enraizada en la divina revelación. La perspectiva que el concilio desea proponer es la de una escatología de la Iglesia y del mundo. El título del capítulo 7 de la Lumen Gentium, que le proponía que leyera, ofrece esta propuesta: índole escatológica de la Iglesia peregrinante. Este es el comienzo. La Iglesia a la que todos estamos llamados en Cristo Jesús y en la cual por medio de la gracia de Dios conseguimos la santidad, no tendrá su cumplimiento sino en la gloria del cielo, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos de los Apóstoles 3:21. Y con el género humano también la creación entera, que está íntimamente unida con el hombre y por medio de él alcanza su fin, será perfectamente renovada en Cristo. Porque Cristo, cuando fue levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Confrontar Juan 12:32. Resucitando de entre los muertos, confrontar Romanos 6:9, infundió en los apóstoles su espíritu vivificador y por medio de él constituyó su cuerpo, que es la Iglesia, como universal sacramento de salvación. Estando sentado a la derecha de Dios Padre, obra continuamente en el mundo para llevar a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos más estrechamente a sí mismo y con el alimento del propio cuerpo y de la propia sangre, hacerlos partícipes de su vida gloriosa. Así que la restauración prometida que esperamos está ya comenzada en Cristo y es impulsada por medio de la misión del Espíritu Santo, y por él continúa en la Iglesia, en la cual somos también instruidos por la fe sobre el sentido de nuestra vida temporal, mientras llevamos a término con esperanza de los bienes futuros la obra que nos encomendó en el mundo el Padre, y damos cumplimiento a nuestra salvación. Confrontar Filipenses 2:12. Ya ha llegado pues a nosotros la última fase de los tiempos. Confrontar 1 Corintios 10:11. Y la renovación del mundo está irrevocablemente fijada y en un cierto modo real, es anticipada en este mundo. La Iglesia, ya sobre la tierra, está adornada de verdadera santidad,
aunque imperfecta. Pero hasta que no lleguen los nuevos cielos y la tierra nueva, en los que la justicia tiene su morada, confrontar 2 de Pedro 3:13, la Iglesia peregrinante en sus sacramentos y en sus instituciones que pertenecen a la edad presente, lleva la imagen fugaz de este mundo y vive entre las criaturas que gimen y están con dolores de parto hasta ahora, suspirando por la manifestación de los hijos de Dios. Confrontar Romanos 8, 19, 22, número 48. Hay que admitir que esta visión de la escatología estaba solo muy débilmente presente en las predicaciones tradicionales, y se trata de una visión originaria bíblica. Todo el pasaje conciliar antes citado está realmente compuesto de textos sacados del Evangelio, de las cartas apostólicas y de los hechos de los apóstoles. La escatología tradicional, que giraba en torno a los llamados novísimos, está inscrita por el concilio en esta esencial visión bíblica. La escatología, como ya he mostrado, es profundamente antropológica, pero a la luz del Nuevo Testamento está sobre todo centrada en Cristo y en el Espíritu Santo, y es también, en un cierto sentido, cósmica. No podemos preguntar si el hombre, con su vida individual, con su responsabilidad, su destino, con su personal futuro escatológico, su paraíso o su infierno o purgatorio, no acabará por perderse en esa dimensión cósmica. Reconociendo las buenas razones de su pregunta, hay que responder honestamente que sí. El hombre en una cierta medida está perdido. Se ha perdido también los predicadores, los catequistas, los educadores, porque han perdido el coraje de amenazar con el infierno, y quizá hasta quien les escucha haya dejado de tenerle miedo. De hecho, el hombre de la civilización actual se ha hecho poco sensible a las cosas últimas. Por un lado, a favor de tal insensibilidad actúan la secularización y el secularismo, con la consiguiente actitud consumista, orientada hacia el disfrute de los bienes terrenos. Por el otro lado, han contribuido a ella en cierta medida los infiernos temporales, ocasionados por este siglo que está acabando. Después de las experiencias de los campos de concentración, los gulag, los bombardeos, sin hablar de las catástrofes naturales, ¿puede el hombre esperar algo peor que el mundo? Un cúmulo aún mayor de humillaciones y de desprecios. En una palabra, ¿puede esperar un infierno? Así pues, la escatología se ha convertido en cierto modo en algo extraño al hombre contemporáneo, especialmente en nuestra civilización. Esto, sin embargo, no significa que se haya convertido en completamente extraña la fe en Dios como suprema justicia. La espera en alguien que, al fin, diga la verdad sobre el bien y sobre el mal de los actos humanos, y premie el bien y castigue el mal. Ningún otro, solamente Él podrá hacerlo. Los hombres siguen teniendo esta convicción. Los horrores de nuestro siglo no han podido eliminarla. Al hombre le es dado morir una sola vez y luego el juicio. Confrontar Hebreos 9:27.
Esta convicción constituye además, en cierto sentido, un denominador común de todas las religiones monoteístas juntas a otras. Si el concilio habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante, se basa también en este conocimiento. Dios, que es justo juez, el juez que premia el bien y castiga el mal, es realmente el Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés y también de Cristo, que es su Hijo. Este Dios es en primer lugar amor, no solamente misericordia, sino amor. No solamente el Padre del Hijo pródigo, es también el Padre que da a su Hijo para que el hombre no muera, sino que tenga la vida eterna. Confrontar Juan 3:16. Esta verdad evangélica de Dios determina un cierto cambio en la perspectiva escatológica. En primer lugar, la escatología no es lo que todavía debe venir, lo que vendrá solo después de la vida eterna. La escatología está ya iniciada con la venida de Cristo. Evento escatológico fue, en primer lugar, su muerte redentora y su resurrección. Este es el principio de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Confrontar Apocalipsis 21:1. El futuro de más allá de la muerte de cada uno y de todos se une con esta afirmación. Creo en la resurrección de la carne y también creo en la remisión de los pecados y en la vida eterna. Esta es la escatología cristocéntrica. En Cristo, Dios ha revelado al mundo que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Esta frase de la primera carta a Timoteo tiene una importancia fundamental para la visión y para el anuncio de las cosas últimas. Si Dios desea esto, si Dios por esta causa entrega a su Hijo, el cual a su vez obra en la Iglesia mediante el Espíritu Santo, ¿puede el hombre ser condenado? ¿Puede ser rechazado por Dios? Desde siempre, el problema del infierno ha turbado a los grandes pensadores de la Iglesia, desde los comienzos, desde Orígenes hasta nuestros días, hasta Mijailo Bulgakov y Hans Urs von Balthasar. En verdad, que los antiguos concilios rechazaron la teoría de la llamada apocatástasis final, según la cual el mundo será regenerado después de la destrucción y toda criatura se salvaría. Una teoría que indirectamente abolía el infierno, pero el problema permanece. ¿Puede Dios, que ha amado tanto al hombre, permitir que éste lo rechace hasta el punto de querer ser condenado a perennes tormentos? Y sin embargo, las palabras de Cristo son unívocas. En Mateo habla claramente de los que irán al suplicio eterno. Confrontar 25:46. ¿Quiénes serán estos? La Iglesia nunca se ha pronunciado al respecto. Es un misterio verdaderamente inescrutable entre la santidad de Dios y la conciencia del hombre. El silencio de la Iglesia es pues la única posición oportuna del cristiano. También cuando Jesús dice de Judas, el traidor, que sería mejor para ese hombre no haber nacido, Mateo 26:24, la afirmación no puede ser entendida con seguridad en el sentido de una eterna condenación. Al mismo tiempo, sin embargo, hay algo en la misma conciencia moral del hombre que reacciona ante la pérdida de una tal perspectiva.
¿El Dios que es amor no es también justicia definitiva? ¿Puede Él admitir estos terribles crímenes? ¿Pueden quedar impunes? La pena definitiva no es en cierto modo necesaria para obtener el equilibrio moral en la tan intrincada historia de la humanidad. Un infierno no es en cierto sentido la última tabla de salvación para la conciencia moral del hombre. La Sagrada Escritura conoce también el concepto de fuego purificador. La Iglesia oriental lo asume como bíblico y en cambio no acoge la doctrina católica sobre el purgatorio. Un argumento muy convincente acerca del purgatorio se me ha ofrecido, aparte de la bula de Benedicto XII en el siglo XIV, sacado de las obras místicas de San Juan de la Cruz, la llama de amor viva, de la que él habla. Es, en primer lugar, una llama purificadora. Las noches místicas descritas por este gran doctor de la Iglesia por propia experiencia son en un cierto sentido eso a lo que corresponde el purgatorio. Dios hace pasar al hombre a través de un tal purgatorio interior toda su naturaleza sensual y espiritual para llevarlo a la unión con Él. No nos encontramos aquí frente a un simple tribunal. Nos presentamos ante el poder del mismo amor. Es sobre todo el amor el que juzga. Dios, que es amor, juzga mediante el amor. Es el amor quien exige la purificación antes de que el hombre madure por esa unión con Dios, que es su definitiva vocación y su destino. Quizá esto baste. Muchos teólogos en Oriente y en Occidente, también teólogos contemporáneos, han dedicado sus estudios a la escatología, a los novísimos. La Iglesia no ha cesado de mantener su conciencia escatológica, no ha cesado de llevar a los hombres a la vida eterna. Si cesara de ser escatológica, dejaría de ser fiel a la propia vocación, a la nueva alianza, sellada con ella por Dios en Jesucristo.